La historia está para conocerla y los cuentos para creer en ellos. Hoy en La Anastasia, dirigida por Anatol Litvak, se nos presenta un personaje bajo la atormentada figura de Ingrid Bergman, que puede ser tanto una gran duquesa rusa como la impostora Anna Anderson. Ambas figuras fueron reales y con eso juega esta historia con tintes de cuento, porque estos, al fin y al cabo, como la historia, nacen de la realidad. Cruel, dura, ambigua y peligrosa, pero también alegre, amable, luminosa y esperanzadora. Una semana más en el Callejón de las Maravillas y esta vez para ver una película de Anatol Litvak, Anastasia, del año 1956, y para comentarla tenemos aquí a amigos habituales de este callejón, como son David Parajes, autor del blog Memorias del Cine Club y guionista y editor. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí. También nos acompaña el guionista y director de cine Alberto Carpintero. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, y el escritor, que cuando hablamos de Rusia no puede faltar un escritor. Gran literatura, grandiosa. Gran literatura, la literatura rusa. Literatura hermana, además. Sí, de la española. Muy parecida, quizá por un poco el carácter periférico. Antonio Lázaro, allí les gusta mucho el Quijote, Antonio, a los rusos les encanta el Quijote. Y hoy creo que vamos a hablar un poquito del Quijote a propósito de esta película. Bueno, pues vamos a ver qué enlaces tiene esta Anastasia con otros muchos temas que seguro que los tiene, ¿verdad, David? Sí, bueno, y hablando de literatura, esta película en concreto, que es la adaptación de una obra de teatro, y la verdad es que está bien porque se nota que la película de alguna manera tiene un pozo dentro de que está narrando una historia muy dramática, ¿no? Con una base histórica, y con personajes de la realeza y todo esto, pero es verdad que lo que subyace al final es un gran entretenimiento, ¿no? Es una película divertida, entretenida, también con una parte dramática potente, ¿no? Pero que sobre todo está construida para que el espectador se lo pase bien, disfrute, estás enganchado desde la primera escena hasta la última. Es una película que está muy bien diseñada para bueno, atraer a cualquier tipo de espectador y sobre todo para mí es un ejemplo perfecto de ese cine clásico que se hacía estupendo en los años 50, ¿no? Donde lo que cuenta es la narración, donde las estrellas de cine, en este caso Ingrid Bergman y Yul Brynner, están estupendos y muy bien en sus papeles. Y luego, más allá de la película en sí, es también la historia que tiene detrás, que es bonita, ¿no? Porque Ingrid Bergman había estado repudiada por Hollywood, ¿no? Por su romance que tuvo con Rossellini, y había estado unos años ausente y con muy mala prensa y muy maltratada por los medios. Y esta película significó un poco su regreso y la restauración también de su prestigio, porque la verdad es que tuvo muy buenas críticas, ella fue muy premiada y bueno, fue un regreso por todo lo alto y sobre todo muy justo, porque es una de las grandes actrices de la historia del cine. Lo vamos a ver aquí, ella está fabulosa, vamos. Alberto. Y además es curioso, voy a enlazar directamente, es curioso porque la película podría ser como la historia de ella, o sea, es como un poco, está repudiada, sí, ¿no? Está olvidada y llega y regresa como princesa de Hollywood, ¿no? En este caso, bueno, princesa de Rusia, de Hollywood, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Parece como es una lección buena y de hecho se llevó el Oscar, ¿no? Dices, sí, fíjate. Hay cierto paralelismo ahí. Está colosal ella, está colosal y yo antes comentaba con Antonio que Yul Brynner es un actor que nunca se le da mucho bombo y me encanta. Me encanta, es un tipo parco. O sea, si era seco Robert Mitchum y tal, yo creo que Yul Brynner directamente es más. O sea, es una persona, es como Charles Bronson, son gente que son directamente como robots, pero es que lo tienen todo perfecto. Yo creo que era un actor de esto que no se olvida ni una línea de texto, que tiene todo súper medido tal. O sea, por lo que he leído de él, y es que es espectacular cómo se mueve tal, y que la réplica, o sea, que no queda mal al lado de ese monstruo que es Ingrid Bergman, que es para mí de las mejores de la historia, sin duda. Y
nadie. La película, ¿qué decir de esta película? Pues yo creo que es, sobre todo que es una película que igual no se le da mucha importancia, no es una película que sea considerada un gran clásico de la historia del cine y creo que es una película muy, muy notable, o sea, muy notable. Y ya comentaré en profundidad, pero me parece una película muy bien medida, todo, de interpretaciones, dirección, fotografía, todo. Está como muy bien, aparte que es una historia como muy vista. Ya lo hablaremos, el esquema de historia está muy visto, pero en sí cómo está narrada, cómo está contada y cómo te lleva hasta el clímax es fantástica. Y luego los secundarios que hemos hablado, que ya comentaremos. Ya comentaremos todo eso. No voy a decir, pero a la gente yo creo que le va a encantar, o sea, a los espectadores les va a encantar la película. Totalmente, suscribo lo que han dicho mis compañeros y bueno, pues para situar un poco más a nuestros espectadores y tal, la película trata sobre uno de los grandes enigmas del siglo XX, ¿no? El fusilamiento, la ejecución en el transcurso de la Revolución Rusa de la familia Romanov, ¿no? De la familia del zar, que siempre se dijo que había podido sobrevivir una de las hijas, ¿no? La gran duquesa Anastasia. Entonces, bueno, pues se juega en torno a esa historia, ¿no? Entonces, bueno, hay cantidad de claves, hay una interpretación fantástica de Ingrid Bergman, que es muy cierto lo que han comentado ellos, y luego ese guiño, ¿no? que efectivamente no se me había ocurrido a mí, de Alberto, que dentro de la película sucede lo que sucedió, ¿no? Esa especie de amnistía que ha apuntado David, ¿no? de Hollywood hacia la digamos, pecaminosa Ingrid Bergman, mujer casada que tuvo un romance inicialmente artístico y luego total con Roberto Rossellini, que a su vez estaba casado en Italia, y fruto de aquello fue ese maravilloso personaje que ahora hace videocreación y que es una gran actriz de películas también inolvidables como la de Lynch y tantas otras, ¿no? Que es Isabella Rossellini, ¿no? Entonces, bueno, es una película que es súper entretenida. La firma Anatol Litvak, que es un director, luego hablaremos más en detalle de él, más extensamente, pero es de esos directores que un poco que están como en un segundo nivel, pero que garantizan siempre una gran solvencia. Hizo cine negro, hizo unas cuantas películas súper, en fin, apetecibles y actuales, y luego hizo esta especie de comedia con trasfondo histórico que aúna intriga, romance, alta sociedad con el mundo decadente de los exiliados rusos, etcétera, etcétera. Es una película muy entretenida, con una puesta en escena, entiendo, magistral, y bueno, que ha resistido muy bien el paso del tiempo. Yo creo que es una película de esas que no han envejecido, vamos. Sí, para nada, no ha envejecido nada, ni la historia de Anastasia, que sigue estando vigente, ¿no? La editan y la reeditan con distintas formas, ni desde luego esta película supuesta en escena y todos los elementos que ya han comentado ellos que tiene, que la hacen tan especial. Vamos a ver Anastasia. Ya hemos vuelto al Callejón de las Maravillas después de ver esta maravillosa película de Anatol Litvak, Anastasia, del año 1956. Tampoco había pasado tanto, desde que habían fusilado a la familia Romanov, a la familia imperial rusa. Pero era una historia que estaba muy vigente, la de Anastasia, durante toda la primera mitad del siglo XX, porque no se habían encontrado los cuerpos de los Romanov. Entonces, pues bueno, surgieron muchas personas diciendo que eran la gran duquesa Anastasia. La que más éxito tuvo fue Anna Anderson, que la película la nombran. Y claro, Hollywood no podía dejar pasar esta historia tan jugosa de ambigüedades y falsos o no parecidos con la realidad. Y todo esto de las falsas Anastasias, o sea, todo venía por la herencia, ¿no? O sea, realmente la gente lo que quería era interés. Me imagino que la mayoría de la gente quería la herencia, ¿no? Claro. Claro, por toda esa polémica, ¿no? No se han encontrado los cuerpos y hay una herencia que no se puede. Sí, pero más allá del interés crematístico, jugaban con es algo parecido al mito del
del sebastianismo en Portugal, ¿no? de los enemigos, digamos, la gente perjudicada, las clases altas y tal, que de repente tenían que sobrevivir como taxistas en París, por ejemplo, que se ve explícitamente en la película. Sí. Era un poco tener la esperanza de un restablecimiento de otro orden en la Unión Soviética. Entonces ejemplificaba eso, más allá del interés espurio de este grupo, de un grupo como estos, con un banquero, que es un grupo picaresco, que es por lo que hablaba antes del guiño ese español, ¿no? Porque es un homenaje a la picaresca, pero significaba la ilusión de un retorno, era una cosa como mítica, una utopía, más que nada un consuelo, porque... Claro, habría de todo, habría melancólicos también que... Sí, pero es verdad que incluso en la propia película queda constancia de que en realidad es efectivamente una utopía, ¿no? Me gusta la frase esta que dice... cuando la reina al final va a entrar en el gran baile y le dice su acompañante, bueno, es como antes, vas a ver qué bonito, qué ilusión y tal, y dice, bueno, pero huele a naftalina, ¿no? Es decir, son muy conscientes de que en realidad es una época que ya ha pasado, que ellos ya viven en otro mundo aparte, ¿no? Ahí conservado entre algodones, pero que, bueno, forma parte de una especie de ideal antiguo que queda muy bien reflejado en la película porque están constantemente haciendo referencia a ello, ¿verdad? Además en todos los elementos, desde la ropa, el vestuario, las estancias que tienen, la manera de comportarse, es como un mundo que ya ha pasado, es verdad que todavía no han llegado la revolución que supondría los años 60, ¿no? Pero esto se ve muy bien como este tránsito, ¿no? Que están a caballo entre dos secas. Están como en el purgatorio, se niegan... Sí. No, el purgatorio son hoteles, los hoteles es el limbo. Es el limbo, y este general, que es Jules Briner, que en realidad se está haciendo cargo de un club de variedades, ¿no? Sí, claro. Claro, porque luego todos estos personajes, hablando de Jules Briner en este local de varietés, francés. Es un restaurante ruso, es su restaurante ruso. Es su restaurante ruso, ¿no? Que lo ameniza haciendo de cosaco y tocando la guitarra. Bueno, fantástico cuando canta Jules Briner, Bueno, es verdad que esta película le da la oportunidad de que Jules Briner se luzca en una de sus grandes aficiones, porque él incluso llegó a publicar discos. Y él tenía fama de ser muy buen cantante e instrumentista, y aquí se ve en esa película. Y bailarín, era ruso de origen. Él era ruso, claro, y canta en ruso. Como el director, como Litvak. Claro, aquí está la conexión Moscú. Ucraniano, Ucraniano, sí. Bueno, ahora no diríamos ruso, pero en aquel momento era imperio ruso, ¿no? Claro, Kiev pertenecía al imperio. Y fue Unión Soviética todo el rato, Ucrania, ¿no? Claro, y luego tenemos a Kintamirov, que bueno, es de Azerbaiyán, pero que también estaba en la órbita rusa, Azerbaiyán. Que hacía de ruso en las películas americanas. Claro, porque y de hecho es que tenía él estudió en Moscú, Tamirov, y tenía un acento ruso muy pronunciado y siempre le cogían para papeles, nunca lo perdió, el acento ruso. A Kintamirov, ya que lo has traído a colación, es el elemento quijotesco que quiero traer a colación, porque eres el Sancho Panza de Orson Welles, y aquí hace un papel que yo creo que le dio la idea a Orson, porque hace un papel Sancho Pancesco que a mí me recuerda, bueno, por ejemplo, cuando le dice su colaborador, su asesor de las gafitas y tal, el estudiante, es así más fino, más sofisticado, más universitario, le dice, ya estás comiendo como un cerdo, no sé quién se lo dice, ¿no? Que un poco en plan el tópico de Sancho Panza de tragaldabas, glotón y tal, y luego su relación con la baronesa, con la que le lleva todo el rollo, la agenda a la emperatriz y tal. Hay una especie de cosa como de las películas de los hermanos Marx, que es un poco cómica, como que él está todo el rato... Es como una Margaret Dumont, así, intentando especular con ella, tontear un poco para conseguir sus objetivos, claro. Pero en realidad... Y ella lo desdeña todo el rato, ¿no? Pero es un recurso muy habitual de este tipo de relatos clásicos, un poco donde cómico. El drama se concentra en la pareja protagonista, ¿no? Que son los que sostienen un poco el peso dramático de la historia, y luego están en los contrapuntos para aligerar, ¿no? Y eso se ve muy claramente en esta película con la cantidad de personajes secundarios que hay, que cumplen esta función de aligerar todo y de hacer que sea más fluido y que la historia avance rápido, además. La subtrama, ¿no? Pero el personaje de Akin Tamirov tiene una gran presencia. Sí, sí. O sea, y tiene un gran protagonismo. Y es lo que quería también decir, porque sobre la picaresca, género genuinamente español, que ha influenciado mucho a la literatura rusa, ¿no? A la vez la literatura rusa, Tolstoy sobre todo influye muchísimo en Galdós. O sea, hay como un camino de ida y vuelta, que lo hemos anotado un poquito antes. Y la picaresca, la gente entiende la palabra pícaro
como golfo, como buscavidas, como trapacero que engaña, y no, etimológicamente, y el principio de la novela picaresca es encumbrarte socialmente, en sociedades muy cerradas, muy estamentales, como eran la rusa tradicional y como era la española del antiguo régimen, digamos. Era muy difícil, si nacías en un determinado estatus social, era muy difícil la movilidad. Era realmente difícil. Tenías que irte a América y triunfar como indiano y volver rico a tu pueblo y tal, si no, era muy difícil. Entonces la picaresca era la forma de picar más alto. Eran atajos que había sociales. De hecho, el Lazarillo, prototipo de pícaros, en Toledo cumple su objetivo, pero ¿a qué precio? Al precio de ser cornudo. Es decir, la honra le da igual, pero él consigue una estabilidad y una independencia económica. Ascender socialmente. Y un cierto lujo, y va a caballo y con buena ropa y no sé qué, pero su mujer es la manceba del arcipreste de San Salvador o tal o cual, ¿no? Entonces es un poco, todo esto yo lo veo en la película porque en el fondo es un grupo inicialmente es un grupo de pícaros que intentan aprovecharse de los 10 millones de libras que tiene consignados en un banco suizo la que acredite fehacientemente que es la heredera, pero luego se va complicando la cosa o se va simplificando en términos no de una cierta idealización amorosa, ¿no? Porque triunfa en el general, que es el pícaro serio, pero que es pícaro, tan pícaro como Tamirov. Tamirov es el espejo cómico del pícaro, pero Briner, el prototipo, pero el ideólogo de la picaresca es el personaje del general, ¿no? Y sin embargo el amor acaba triunfando con ese desenlace tan sorprendente que lo deja todo abierto. No sabemos nada, son unos puntos suspensivos. Desde luego, y también deja abierto si realmente es Anastasia o no. Eso lo deja la interpretación del espectador. Es una cuestión ya de fe. Claro. Nada más. Yo creo que da una clave, pero bueno, no sé si... Yo creo que hace más interesante el desenlace. Es un desenlace sorprendente porque es verdad que este tipo de películas de la época son como muy cerradas y sobre todo todas tienen como una especie de moraleja que tiene que dar muy clara al espectador, y en este caso la moraleja está clara, ¿no? Que ella por fin ha encontrado su verdadera identidad, no sea la que sea, no su identidad de los papeles, ¿no? Del nombre y de la procedencia y todo esto, sino lo que ella quiere ser. Exactamente. Bueno, y tanto ella como él, porque es un descubrimiento mutuo, ¿verdad? De alguna manera los dos son capaces de romper este molde, pero no lo vemos, sucede en off, y esto es lo realmente sorprendente, ¿no? Que bueno, no de hay repente... de los protagonistas. Claro, no hay una escena romántica, no le vemos besarse en ningún momento de la película. Que sea despedida, no sé. Claro. Y esto es muy poco habitual. Por un lado está bien porque refuerza más este carácter teatral que tiene la película, que se nota que es porque tiene bastante unidad de tiempo y de espacio, que se nota que el director hace esfuerzo por romper esto y convertirlo más en una obra cinematográfica, pues con muchos exteriores y con elipsis y transiciones y cosas que están ahí que hacen que la película sea muy cinematográfica, pero por otro lado es verdad que tiene un aire como teatral, incluso en la puesta en escena, ¿no? Tiene esta estética un poco como de cuento que tenían esas películas. También la fotografía es muy colorista, que es verdad que dices, bueno, como lo que comentaba antes Antonio, ¿no? Con estos ingredientes tan de semejante calibre, ¿no? De la literatura rusa, la influencia española, pues este tipo de cosas que hace Hollywood, ¿cómo convierte esto en un producto destinado al gran público? Bueno, pues lo sabe hacer muy bien, ¿no? Tiene una serie de filtros. Los guionistas saben muy bien adaptar esto para llevarlo a todos los públicos, para hacer una historia que sea ligera. Es una película que dura 100 minutos, 100 poco. Sí, no llega, yo creo. Claro, y sobre todo es muy entretenida. Yo voy a decir lo de Anastasia. Yo creo que hay una clave en la película, pero bueno, es sutil, de la abuela. O sea, la abuela cuando le dice lo de la habitación verde y le dice te espero en la habitación verde y se pone como a llorar, que se queda como así y llega, ella es la que demuestra que no es Anastasia. O sea, por cómo actúa ella, alguna cosa, yo creo que ahí se da cuenta ella que no es. No sé, ella por cómo reacciona, ¿no? Y por eso dice lo de se acabó la farsa. Sí. ¿Sabes? Ella misma ya dice no es Anastasia. Sí, cierto. Creo que ahí está la clave. Otra cosa es que nosotros como espectadores... Que está colosal, Claro. Está colosal. Otra cosa es que nosotros, que yo creo que la película juega con eso, en nuestro fondo queremos que ella sea Anastasia.
Pero es verdad que la que arroja la sombra de duda es la abuela, ¿eh? Yo creo que sí, para mí por lo menos sí. Pero al mismo O sea tiempo que- es la que cuando le dice que toso cuando tengo miedo, Sí, dice, pero "Hija mía, porque ahí se deja a mis cegar, lo brazos". que dice ella, soy muy sentimental, me voy a dejar cegar y tal. Y yo creo que ella también se da cuenta que ella está enferma, ¿verdad? No sé, como son Claro, cosas sutiles. Esta película se rodaba en 1956, todavía no estaba cerrado No, el no, caso. no estaba cerrado. O sea, estaba abierto. Muy reciente, claro. Y- Entonces sí. todavía no se... Es decir, no se sabía a ciencia cierta si podía aparecer Claro, Anastasia, no se pero a lo habían mejor- encontrado los cuerpos. Pero a lo no. mejor se sabía que Anderson no era, ¿sabes? A lo mejor, o que ese... ¿no? No lo sé. Bueno, había gente que creía que o la abuela, sí, no lo sé, la verdad es que tenemos que indagar sobre ese personaje. pero... Y probablemente eso contribuyó al éxito de la película, ¿no? El Claro. hecho de que estuviera latente ahí. Claro, sí, sí, sí. ¿y qué pasó con los 10 millones de libras? Vamos, lo tenéis sobre No se han debido ascuas. cobrar, ¿no? Porque no se debido cobrar. La herencia ahí se quedó, no la reclamaría nadie Absorbió el banco, ¿eh? y ya está. Se supone que Ingrid Bergman tampoco la reclamó, ¿no? Rossellini la reclamó. Rossellini, ¿no? La hizo pasar por la princesa Anastasia después de la peli. Oye, que os voy a decir una cosa, porque se supone que esto es el año 1921. Anastasia murió en el 17. Murió o desapareció, como dicen en la película. Aquí Ingrid Bergman estaba ya un poco Entrada en carnes. mayor, ya para ser No, una... es que es en el 26, si no recuerdo mal. La trama Pero es me da igual. París 1926. Pero 10 años. 10 10 años. años una niña que tenía, ¿cuántos? 14 o así, ¿no? 15 15. años, 17, no, un poquito más. Pues Hombre, tendría pero muy 30 poco. años. Bueno, Pon lo que pasa es que un está como- manicomio de por medio. Lo justifican con manicomio enferma. Sí, bueno, también puede ser que, claro. Ella- Lo que pasa ella es que, que- Y claro, andar Ingrid por Bergman- Europa de sin techo, porque Claro. da a entender, Sí, eso eso era envejece, como una sin techo sin y duda. tal. Pero Ingrid Bergman, como era tan grande, ¿no? Era tan una mujer tan grande, pues no, a mí me cuesta creerme que es Anastasia por la complexión física. Pero bueno, no sé. En esta época es normal, es verdad que los actores podían aparentar cualquier tipo de edad, ¿no? Más o menos estábamos dispuestos a creerlo, si lo decía la ficción. Sí, es verdad, al final, y como Ingrid Bergman lo hace también, pero una vez más, yo insisto, Ingrid Bergman, mujer atormentada en el cine, donde las haya. Es que, por favor, recordadme un papel de Ingrid Bergman en el que no haya estado atormentada como en la película de Hitchcock. Puede que haya alguna comedia, Alguna que comedia, hiciera, pero supongo, sí. ahora mismo desde luego no caigo. No fue actriz de comedia. Prevalece la imagen, eso de mujer torturada, Torturada, perseguida por sí, el sí. pasado. Bueno, en Casablanca no es exactamente un Rossellini. papel torturado, sí que es una heroína Bueno, sí. romántica, pero es verdad No, pero- que no tiene... Pero muy, muy Sí, es feliz no torturada está porque Ingrid porque Bergman en esa peli claro, tampoco. Sigue ¿eh? amando a Humphrey Bogart, está torturada Sí, un pero, poco. pero no la vemos en ningún momento con el gesto quebrado ni nada por el estilo. Al final se le escapan unas lágrimas. Es decir, es verdad No que es era una actriz- Stromboli, dejámoslo No, ahí, no es Stromboli. exactamente. Tenía muchos registros. Dice que claro. siempre ninguna de estas, pero vamos, Pero es que hasta, no sé, hasta las primeras, me estoy acordando ahora aquella de Victor Fleming, Dr. Jekyll y Hyde. ¿eh? Sí. Que ahí También es verdad que la lástima, y esto que yo creo que sigue sucediendo hoy en día, y es que al final el prestigio de una actriz se lo gana siempre mediante el drama, ¿no? Con las comedias hay menos Luz consideración. de ¿no? gas. Luz Caboniza es, ¿no? La versión de ella. Sí, perdón, es que yo Sí. siempre Luz Sí, sí, de tú me gas, das a la porque, inglesa, pero El digo a la primer inglesa, Oscar pero que gana, Luz de Gas. de este, Coco. este fue el tercer Oscar. Fíjate. Sí, sí. Este fue su tercer A lo loco. Oscar. Y en Dr. Jekyll, que no me acuerdo bien, ¿qué hace de novia de Dr. Hace de Jekyll? una chica, no, hace una chica Bueno, más o menos de una camarera, vida ¿no? disoluta. Claro. Bueno, vida disoluta. que se a la ver, carga para el siglo Hyde. XIX ya trabajar en un bar era vida disoluta. Pero que se la carga Hyde, de las Sí, que sí. Pero no sí, hagas sí, spoiler, sí. hombre. la seduce, La y gente que no la luego haya se visto. la carga. Hala. Sí, sí, sí. Desde luego este Hyde está Oye, fuera de de control, ¿eh? todos Al final le modos, matan, No sé qué voy a hacer con él, no sé qué voy a hacer con Spencer Hyde. Tracy. de todos modos estamos insistiendo Spencer mucho... Crazy. En este caso. Estamos insistiendo mucho, como es natural, en Ingrid Bergman y en Jules Briner, pero está Helen Hayes en esta película, que es una de las grandes actrices de todos los tiempos, a lo mejor más conocida por el teatro, ¿no? Pero que es verdad que incluirla en cualquier reparto ya era símbolo de calidad, ¿no? Y fijaros en la presentación de la película, los títulos de crédito de presentación sale ella entre las primeras. Es que tenía Helen mucho Hayes. prestigio. Con el mismo tipo, los mismos caracteres casi que yo creo que Ingrid. Sí, que y Ingrid Jules. Bergman y Jules Briner la vimos aquí en Adiós a las armas.
Sí. El dios a las armas era. Es que era un con marchamo, tú colocabas a Gary Helen Cooper. Hayes en una película y, Hemingway, ¿no? sí, y ya era un motivo para verla porque había ahí algo grande, ¿no? Es buenísima. Le da mucho prestigio. Y en esta película está, pues le va el papel como un guante, claro, ¿no? Porque de alguna manera ella, que también era como la aristocracia de la interpretación, pues quién le va a dar mejor porte, ¿no?, al personaje que ella, con esos vestidos y esa rectitud y ese peinado, ¿no? Yo quería hablar una cosa de, no sé si me dejáis, un momentillo, es que creo que sé por qué esta película funciona tan bien, aunque pasen los años y tal, que es por la estructura que tiene de este tipo de películas de hacer pasar a alguien por algo que no es. El Me refiero, doble. el doble, ya sea El príncipe y el mendigo, El príncipe, El prisionero de Zenda, todas estas películas, que al final es fascinante ver cómo conviertes a alguien, incluso My Fair Lady, vamos, ¿no? De convertir a alguien que no es de esa... rápidamente en... hacerse pasar, ¿no? Y esa intriga, es que de alguna manera parece una película de misterio, ¿sabes? Es casi una película como de Hitchcock, porque estás tenso. El elemento original que tiene realmente esta es que ni siquiera ella misma duda de su propia identidad, ¿no? Pues es muy interesante, Sí. claro. Y entonces tienes la tensión, o sea, es comedia, pero también es esa película de suspense, sí. de Totalmente. la van a pillar. En cualquier momento la pillan. Es un verdadero thriller en ese Es un sentido. thriller. Lo que pasa es que luego tiene ese otro Y va aspecto volando la película. picaresco y luego de época, viscontiano. Es un cóctel de cosas, pero prevalece. Y efectivamente hay un momento que estás como que empatizas y estás deseando que de verdad sea y que claro. los demás la reconozcan como tal y hace comentarios que suenan como muy verosímiles, ¿no? Pero el sonido de las pelotas de tenis en la cancha, no sé Pero qué. aquí hay yo creo que Jules Briner, el personaje de Jules Briner da la clave cuando dice en una conversación con otra persona, ¿de verdad quieres conocerla? Dice, sí, pues la conocerás. Es una cuestión de fe, De fe, totalmente. pues o sea, sí. si quieres va a ser. Al final es lo que tú quieras, es una ilusión. De hecho, es que da un poco igual que sea o no sea, porque realmente dices, bueno, y de verdad, y si lo es, se va a meter en un embolado, en esta vida absurda, ¿no? Cuando realmente ella viviría mucho mejor con Jules Briner ahí haciéndose cargo de, bueno, ayudándole a llevar el varieté este. Es decir, porque ella misma incluso duda de su identidad, de su propia felicidad, está siempre a caballo entre... a mí me gusta mucho la escena cuando ella se emborracha, ¿no? Que dices, ya está, aquí la va a cagar, aquí va a tropezar con el alcohol, va a dar una clave para que la pillen o algo, pero está muy bien este juego constante que hay, y cuando ella vuelve luego a la habitación, que tú dices, bueno, ahora viene la escena de amor, ni siquiera entonces hay una escena de amor, ¿no? Cuando llega y se empieza a cantar y está como desmadrada, ¿no? Y la mira, Jules Briner tiene esta especie de actitud también un poco paternal con ella, ¿no? En contra de su voluntad, lógicamente. Y ese plano que a mí me encanta, que probablemente ya puedo adelantar casi que es casi mi escena favorita, que es la cámara está fija, estática, y está recogiendo toda esa estancia oscura donde ellos tienen una conversación, pero que no vemos, ¿no? Es muy teatral eso. Eso es Haneke también, ¿no? Lo que hace muchas veces Haneke, deja la cámara y que sucedan cosas. Sucedan cosas que fuera de plano. Hay un juego de luces también, y luego ya cuando de repente ella se calla porque se ha quedado dormida, él avanza hacia el cuarto, y es curioso porque es una escena de amor frustrada. Es decir, tú notas que hay algo ahí latente, ¿no? Pero no lo llegas a ver, y esto creo que te produce más incertidumbre como espectador. Dices, no, por favor, en algún momento se tienen que besar o tiene que haber algo, ¿no? Y al final lo hay, pero ni siquiera lo vemos, ¿no? Sucederá en off, te los imaginas por allí correteando por las callejuelas de París, libres por fin. ¿Y eso estará en guión? ¿O es una decisión del director? Es que es una cosa que me pregunto. Incluso puede estar ya hasta en la obra de teatro, fíjate. Lo del off, ¿no? Que no sí. se vea quedarte con los teatral, secundarios. claro. Sí. Es que es increíble eso, ¿eh? O sea, es totalmente... Y es un juego de luces, porque la película tiene una estética muy de cuento, muy ficticia. Se nota que todo es cartón piedra, ¿no? Salvo cuando están en la calle, que tiene riqueza. Oye, maravilloso la habitación de... la habitación de Ingrid Bergman, donde se ve ese trenecillo que va por ahí detrás, que es una maqueta. Es una maqueta que va pasando de día, de noche se enciende. Y además que se escucha también a lo lejos, ¿no? El tren. Con la Torre Eiffel se ve también. Me recuerda mucho a La Soga eso, también que todo el rato se me veía, encanta. claro, esos escenarios pequeñitos. O luego años Es que yo me después. voy a poner eso en la ventana. Algo, un escenario viviente, ¿no? Unas maquetas. Claro, es como muy real, pero hace la película estéticamente muy bonita, claro. Sí. Es que lo que has dicho tú varias veces es una mezcla de
genéricamente y estéticamente de cuento de hadas y luego de novela picaresca. Tiene los dos ingredientes. Tiene todo, sí. Que Pero eso lo hace Hollywood parecen muy el bien. agua y el aceite, pero la magia de Hollywood o la sabiduría Sí. o la técnica o lo que sea, ¿no? Y luego yo no sé, dices tú... La fábrica de sueños, ¿no? Los exteriores, David, pero a mí me da la sensación de que algunos exteriores son decorados. Yo no sé si el Tivoli, el Tivoli hay partes en... Tivoli de Copenhague, hay partes que sí que son el Sí. Tivoli y otras yo creo que es decorado. Sí. Y la calle esa que sale al principio yo creo que Eso es es decorado, un sí, eso es decorado. Sí. Y luego el Pero Sena... el puente sí es Sena sí es auténtico. El real. Sena Sí, es sí, el- claro, cuando ¿cómo ella va a ve ser? el reflejo, eso... Sí, y el puente y todo El eso. puente ifeliano, Es que es muy no me acuerdo difícil cómo se hacer llama, eso ¿qué en- puente es? El- Pont Neuf, no es el ¿o cómo Pont se Neuf, sí, llama? ¿no? No lo recuerdo, pero Yo creo que sí es. que es un Puede puente ser. maravilloso de París. Eso no es una réplica, por lo menos No. en determinadas tomas Pero se ve para que es el dos planos auténtico. que salen no merece la pena Pero hacerlo. qué A no ser que lo maravilla. tengas de otra peli. ¿Cómo consigue que los decorados y la realidad parezcan lo mismo? Por la iluminación Sí. y al final Claro, se confunde claro. un poco el Sí. decorado real con el Y co- falso. ¿Y El cómo se director de juega con fotografía la es muy imagen? bueno. Sí. Creo que ganó luego el Oscar con el puente sobre el río Kwai. No recuerdo ahora mismo el nombre. Ujú. El director de fotografía de esta peli. Sí, es muy bueno, buenísimo. Es fantástico. Muy bueno. Y la música también es muy... también te introduce en esta De atmósfera al Alfred principio. Neumann, Claro, omnipresente, Sí. ¿no? es un tema además Siempre muy eficiente, potente. ¿no? Sí. No, la película en ese sentido tiene una puesta en escena, tiene un clasicismo que vista con nuestros ojos de ahora es muy seductor, claro, ¿no? Para mí es este cine que lógicamente ya nunca más se va a volver a hacer, que es como muy enclavado en los años 50, ¿no? Donde, como decía Alberto, es como todo un mecanismo de relojería donde todo funciona bien, está bien encajado, está bien hecho, y encima con la elegancia que tiene Litvak a la hora de mover la cámara, ¿no? Que está muy bien. A mí los planos en los que están en la ópera, cuando de repente la cámara avanza con ellos por el palco y este tipo de cosas, luego cuando están en el entreacto, ahí tiene una elegancia de movimientos y te va llevando de una manera que claro, te cuente lo que te cuenten, estás absorto. Totalmente. Los movimientos de la cámara de Litvak, pero también los movimientos de Yul Brynner, ¿eh? Qué elegancia, cómo se mueve, Sí. si parece que está bailando cuando Sí. se mueve, qué porte. Sí. Totalmente. Fue bailarín. Qué envidia de Brynner. rectitud. Tiene mucha presencia. Sí, sí, tiene mucha, sí. Parece realmente un bailarín jinete, cosaco o algo así, un ¿no? cosaco, Un- parece un Sí, sí. jinete, no sé, de la caballería blanca. Un verdadero general de, ¿no? de los cosacos y tal. Tiene una presencia imponente y además es un hombre que, como siempre, siempre lo hemos visto igual en todas las películas, ¿verdad? Tiene una edad indefinida, pasaban Sí. los años y es que seguía exactamente Es igual. verdad. O sea, sus genes asiáticos, porque una abuela era de una etnia de Siberia, de los mongoles o no sé qué, que sí, Es deben ser esos- el primero que puso de moda los cráneos rasurados, realmente, sí, ¿no? Antes sí, que claro, Koyak, están- ¿no? Dices. Luego vinieron los Skinheads, que era una banda barrio bajera que no los imitó nadie y ahora ya está de moda, ¿no? Pero la El ir verdad rasurado. es que es imprescindible. No nos podemos ya imaginar la historia clásica de Hollywood sin un personaje como Yul Brynner, ¿verdad? Y luego también los hermanos Karamazov, o sea, que estaban todas estas películas Sí, sí, con un de contenido rusos. ruso. Él, ¿a quién vas a llamar sino a él? A él y a King Tamirov. Ay, a King Tamirov. Los dos iban en un pack así. Les Cine hacen ruso. un baratillo. Le voy a hacer una sí. película rusa en Hollywood. Ya van a salir. Saca la agenda que tenemos ahí 15 que van a salir. Bueno, ya si que no, olvido. también te sirve de Ramsés II. Claro. ¿eh? Lo que Yul pasa es que Brynner. aquí Tamirov Sí, sí. puede ser ruso o un señor de Cuenca, vamos. Tiene una cara como O muy, Sancho Perfectamente. Panza, muy claro. anodina. Sí. Yul Brynner tiene más carisma, ¿no? Perfectamente. Pero es sí, un sí. actor muy de carácter, que está fenomenal. Acordaos en Set de Mal. Set de Mal, A sí. King Tamirov, por favor. Mr. Arcade. Sí, salen casi todas las de Orson, Sí, sí, ¿no? Orson. Le tenía Contra. como actor fetiche, ¿no? Se Volvías también nota, muy esto- amigos. se nota que son actores también que provienen del teatro, porque tienen una manera de moverse y una gestualidad que para este tipo de películas van fenomenal, claro. Te llenan el plano. Sí. Bueno, Anatol Litvak ya tenía experiencia, hizo un largo, creo que, no sé si en la etapa de París o ya en Hollywood, que se llama Tovarich, que era sobre el mundo de la aristocracia venida menos de rusa, que a mí bueno, no, creo que no recuerdo haberla visto y a raíz de verla de hoy voy a intentar Es muy repescarla por interesante ahí, ¿no? todo ese, En los ese años mundo ya 30, en decadencia Tovarich. que iba escapando, claro, escapaba de la Revolución Rusa, pero luego lo que se encontraron, claro, en Francia, luego ya con la ocupación nazi y todo, bueno. En fin, os voy a pedir ya secuencia de escena porque se nos agota el tiempo, así que... Bueno, pues por mencionar algún momento que no hayamos comentado ya así de pasada,
y sobre todo por un poco rendir tributo a este director, a Anatol Litvak, que es verdad que cuando se hacen listas de los grandes directores y tal, él nunca aparece, pero que sí que tiene diseminadas algunas perlas. Aquí en este programa vimos Voces de muerte, que es una película que nos sorprendió y nos gustó muchísimo. Y es un director que yo sospecho que sería de estos artesanos que se iban especializando en ciertos géneros y en ciertos tipos de cine, pero que nunca fue reivindicado como un gran autor, pero sin embargo salta a la vista que tiene un dominio de la puesta en escena y del tempo narrativo y muy interesante, ¿no? Y a mí me gustan mucho, pues efectivamente, las escenas de la ópera, que yo pienso que de alguna manera Scorsese, que es muy cinéfilo, ¿no?, de alguna manera las tuvo que tener presentes cuando hizo La Edad de la Inocencia. También tiene unas escenas en la ópera, que, aunque él siempre hablaba de Visconti, ¿no?, de Senso, pero también hay algo de esto, porque es esta teatralidad, este artificio. Me encanta, hay un momento de la escena en el que, por ejemplo, la acompañante de la emperatriz, la baronesa, eso es, la cámara la va acompañando, ella se desplaza, se sienta en su asiento, y en ese mismo momento se está alzando el telón y hay este juego que además se ilumina más la escena. O sea, hay una serie de cosas ahí que están tan bien organizadas en la pantalla, que es como una especie de magia, ¿no? A los que no hemos participado nunca de este ambiente tan sofisticado, dices tú, bueno, qué maravilla, ¿no? Los anteojos, cómo se observan unos a otros en las cortinas. Es que la ópera son ellos. Sí. Realmente no la ópera, historia ¿no? de ópera es Tchaikovsky, ¿no? Son el espectáculo ellos. No es ópera, ¿no? Tal cual es. Es un ballet, ¿no? Es un ballet. Es un ballet, es Tchaikovsky, sí. Es el ballet Tchaikovsky. Cierto. Sí, que suena más de vez en que cuando. Además yo creo que es el lago de los cisnes. Creo que sí, creo que es el lago de los cisnes. Sí, porque suena de vez en cuando partes de los temas que todos conocemos, vamos, que no es. Pero precisamente es que el enlace con lo ruso, ¿no? nostalgia al cuadrado, claro, ya. Venga, claro, aparte de los lujos, la música que te enlaza con el pasado. Claro, porque a la emperatriz no va a ir a ver otra cosa, lógicamente, va a ver autores rusos. Dice, hace mucho que no va al teatro, así dice, claro. va porque dan una Tchaikovsky, claro, entonces va. Joder, pues ahí sí me lo has pisado, o sea. Vaya. Pero, y voy a añadir, bueno, pues da igual, me voy a quedar ahí porque me gusta muchísimo la película, de hecho me ha encantado, o sea, es que no la había visto casualmente, ¿no? Y me gusta, Anatol Litvak, las películas que he visto me han gustado de él, pero esta película como que no esperaba mucho de ella. Y yo creo que es una película magnífica. Y entonces, esta secuencia de la ópera, del ballet, vamos, del ballet ruso, ya no solo me ha recordado a Scorsese y tal, sino que me ha recordado muchísimo a Hitchcock. Muchísimo, pero muchísimo a Hitchcock, el hombre que se oía demasiado muchísimo. La final, ¿no? Claro, que ya no son del mismo año, ¿no? Del mismo año, segunda o sea, que no es como que esté inspirado en uno en otro, o sea, es una película que podría ser de un asesinato o de tramar el asesinato, porque es la trama de me voy y no sé qué tal, para el asesinato de la duquesa podría ser una película de intriga perfectamente o de suspense, de cómo está planteado lo de los prismáticos o ese momento de dónde está, pero dónde está y dice está detrás, cómo se mueve la cámara. En 39 escalones no había también una función de teatro y una acción teatral en 39 escalones. Sí, en 39 escalones, hay varias que salen teatro en la de. Me encantaba Hitchcock ese tema de. Incluso North by Northwest, ¿no? Con la muerte de los talones, ese momento del. Sí, claro, es ese doble juego de la función realmente está aquí. La función está más fuera que dentro. Está más fuera que dentro. ¿Cómo se termina la película, no? Que dice ya, bueno, se acabó la función, se acabó la comedia. Todos a sus casas. Se acabó eso es fantástico. Y de hecho la aparición de ella, de esta mujer, Helen Hayes, es increíble. O sea, porque es que no la llegas a ver, ¿no? Y en el momento que dice, ¿pero dónde está? Sí que está, y se la ve en la mano o se lo ve. De hecho que... Sí, es verdad, cada vez toma más fuerza la idea de esto de que está en una comedia entre otra comedia, claro. como las muñecas rusas, ¿no? Cuando hay una elipsis, cuando ellos están ya preparando toda la fiesta de presentación oficial de que es la gran duquesa Anastasia y se quedan solo un poco confesándose sus sentimientos, Jules Briner y Ludwig Bergman, y de pronto hace un movimiento con la mano señalando arriba y están los músicos y enlaza con el baile. Fantástico. Es como... Son recursos, fantástico. Sí, son recursos que te dicen, es como, venga, que empiece cuidado, la aquí detrás de la cámara hay un tipo que sabe, ¿no? Y la cámara porque parece que se va a mover en un momento y se va para el otro lado y dice, pero esto... Es como que le da permiso el propio eso para que empiece la función. Es un propio ballet, o sea... De hecho, creo que le pega muchísimo la dirección porque es muy elegante. Cuando dice que es elegante, es muy elegante. Pero si lo piensas es muy brusco, claro, porque quiero decir que es muy rápido eso, pero hay fluidez.
Es arriesgado, Entra pero muy bien. funciona. Es que Anatol Litvak tuvo reconocimiento grande en su época, lo que pasa es que luego la crítica o su Lo he propia olvidado, filmografía sí, está un no poco lo ha olvidado. situado en el primer peldaño, pero Porque tendrá fracasos o tendrá películas menores, él muchas. triunfa en Berlín, y de hecho en Berlín tiene una época muy buena hasta que empiezan los nazis, él era judío y tal, y pone pies en polvorosa a París. En París tiene también parte de su filmografía exitosa, y los americanos lo invitan a él, a Hollywood. No es que vaya ahí a buscarse la vida, como fueron muchos y tal, Sí, lo que le llaman. que eran como inmigrantes, digamos, de lujo del mundo del cine, artistas, pero inmigrantes al fin y al cabo. A él lo invitaron a ir, y en París dejó escuela porque fue ayudante suyo de dirección, nada menos que el genial Max Ophüls, Que sí, ha trascendido, no sé si era ¿no? austriaco, Sí, pero sí, es verdad. hizo su carrera en París, ¿no? De manera que es un tipo que tuvo reconocimiento. Mi escena, ¿no? Pues yo me centraría en el personaje de Helen Hayes, que interviene, claro, es como el gran catalizador del último tercio de la película, ¿no? Interviene en todos los giros decisivos, aunque no hay una resolución, es, como hemos dicho, es un final abierto de puntos suspensivos, pero la escena en la que tiene la confidencia de la parte con Ingrid Bergman, con el personaje con la supuesta y posible duquesa, en la que efectivamente parece que hay una aceptación de que lo es, aunque en un momento dado hay guiños y síntomas de que ella es consciente de que no lo es. Pero bueno, hay esa cosa que es como conmovedora y que por fin te relajas como espectador, porque estás todo el rato queriendo que lo sea, ¿no? Y luego el final, que es cuando ella precipita todo el desenlace, y un poco es el eterno dilema entre razón de Estado o razón económica, ¿no? De conveniencia económica, que sería un poco seguir con la tramoya, ¿no? Con la ficción, o el triunfo del amor, ¿no? Un poco de una cierta pureza, ¿no? Esa fuga a no se sabe dónde, ¿no? A vivir su vida y a desarrollar ese amor que ha nacido entre los dos y que es mutuo, ¿no? De manera que serían esas dos escenas que son un poco los dos desvelamientos que hay, ¿no? En la película. Bueno, pues con este desvelamiento final nos vamos. Pues muy bien, nos vamos desvelados. Nos vamos desvelados. intentaremos La farsa ha terminado ya. La farsa ha terminado. La farsa ha terminado. Y nos marchamos, pero esperamos volver la semana que viene.